Buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. Ay, tiene eco. Ay, ya se lo quité. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Gracias por el tiempo. Gracias por la oportunidad. Sobre todo, gracias por escuchar tu voz, Señor. Gracias por permitirnos leer tu palabra. Gracias por permitirnos predicarla, por permitirnos escucharla. Que a ti te sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza, porque tú eres el único digno de recibirla. Y que hoy, Señor, muchos más doblen su rodilla ante ti y te confiesen que tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos de nueva cuenta, señores. ¿Cómo están? Gracias por su tiempo, gracias por dedicarle unos minutos a la lectura. Es algo que tenemos que hacer diariamente y en todo momento, tener la palabra de Dios presente en nuestra vida y siempre nuestro pensamiento primero debe de ser aquel que nos creó. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. ¿Qué vimos el día de ayer? Ayer leímos dos capítulos, el 34 y el 35. ¿Qué vimos en el capítulo 34? Bueno, en el capítulo 34, por increíble que parezca, no se menciona absolutamente ninguna vez a Dios. Eso es increíble porque vemos que en todos los capítulos anteriores se mencionó a Dios todo el tiempo, en oraciones, en súplicas, en tranzas de Jacob. En todo momento se nombraba a Dios, se escuchaba la voz de Dios. Pero en este capítulo no se nombra a Dios ninguna sola vez. ¿Por qué? Híjole, es un capítulo bastante, pues, no sé, de esos capítulos donde la palabra de Dios narra hechos que a veces se nos hace increíble creer o lo utilizan las personas que no leen el contexto para decir que tenemos un Dios malo y todo ese tipo de situaciones. Me traen un chocolatito, mi amada esposita. Dice que está muy caliente. Siempre me quemo la boca, pero sirve que me caliento las manos. Bueno, un chocolatito que me trajo mi linda esposita. Ahí ustedes si tienen, háganse uno, o por lo menos un café o un tecito. Pero bueno, es un capítulo. Primero que nada, tenemos que ver que la única hija de Jacob, la única hija que tuvo, una muchachita que se llamaba Dina, o una muchacha, no sé si porque en el pueblo, en la región donde estaba, ahí en la familia de Jacob, no tenía más compañeras. Sin embargo, la palabra dice que se andaba paseando con las muchachas de Siquem. Esto nos tiene que llamar la atención a nosotros porque ninguno de sus hermanos, ni su papá Jacob, le pusieron atención a ver en qué clase de compañías andaba. Eso nos tiene que llamar la atención a nosotros como padres, como hermanos, como hijos a veces inclusive, para ver en qué pasos anda nuestra familia, con qué compañía se anda juntando. Imagínense, y eso cuando yo daba clases de liberación de las adicciones por medio de la palabra de Dios en anexos, me daba mucha tristeza ver que los muchachos que estaban ahí, ay, miren, y hasta me tocó un pancito, gracias, Almita. Ajá, hasta me tocó un pancito. Bueno, tenemos que, bueno, cuando estaba en esos lugares, lo que me daba cuenta es que muchos de ellos habían caído presas de las adicciones porque sus papás nunca les prestaron atención, ¿no? Digo, en algún momento, algún día podremos dar aquí alguna clase, alguna conferencia relacionado con eso, pero vemos ahí que ni Jacob ni sus hermanos sabían con quién andaba. Andaba paseándose en una ciudad extraña y nosotros también muchas veces no sabemos dónde andan nuestros hijos o nuestras hermanas. Simple y sencillamente con que nos digan, ay, voy con unos amigos, ay, voy con unas familiares. No sabemos a veces ni a dónde van, no sabemos con quién van. Simple y sencillamente, aunque confiamos en nuestros hijos plenamente, lo que sí nos debemos de fijar es la clase de amistades que tienen porque si nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestra familia están cimentados en la palabra de Dios y de repente se empiezan a mezclar con el mundo, pues luego no nos quejemos de que nuestros hijos caigan en malos pasos. Los muchachitos en los anexos, la gran mayoría de las veces, el 60% de las veces, caían porque los padres nunca cuidaron con qué clase de compañía andaban sus hijos. Eso nos debe llamar la atención. En el caso de Dina ni Jacob, ni sus hermanos sabían que andaba con muchachitas, ¿cómo se les dice? Muchachitas paganas en el pueblo de Siquem. Pero bueno, a consecuencia de eso, vemos que este Siquem, el hijo de Aram, no me acuerdo el nombre ahorita de él, violó a esta muchacha, y la palabra dice que era tan hermosa que su violador se quedó enamorado de ella.
tan es así que se la fue a pedir a Jacob. En ese momento no estaba ninguno de sus hijos. Yo imagino pues que Jacob también se ha de ver enojado, pues como la violas y luego me vienes a pedir su mano. También por el lado de Siquem, no sabemos si en realidad, bueno, la palabra dice que sí su alma quedó pegada a la de ella, pero también pudo haber sido como un escape a la venganza precisamente, no de toda la familia de Jacob que se le fuera encima. Cuando llegaron los hijos de Jacob, y Jacob les platicó esta situación, pues se enojaron mucho y en ese momento llegó Siquem con su papá y les dijo que pues se quería casar con ella y incluso el papá de Siquem, como queriendo lavar el honor de su hijo, dijo, y toda la dote y todos los bienes que me pidan, yo se los voy a dar. Y en ese momento no captamos el pensamiento, no lo dice la palabra, pero los hermanos de Dina, o sea, todos los hijos de Jacob, dijeron que sí, siempre y cuando se circuncidaran todos los varones de Siquem. Aquí estamos viendo que están utilizando una cosa sagrada, una cosa que el Señor interpuso como pacto para hacer el mal. ¿Por qué? Porque dice la palabra que al tercer día, cuando les hicieron la circuncisión a todos los varones de Siquem, que es cuando más mal se sentían, Simón y Leví se aprovecharon. No nos dice la palabra si ellos solos, yo dudo que hayan sido ellos solos, sino que obtuvieron ayuda de sus hermanos o de sus criados, de sus siervos, y fueron y mataron a todos los varones de Siquem, absolutamente a todos los varones de Siquem, los mataron, nada más dejaron a niños y a los animalitos y de ahí tomaron su botín. ¿No? Y Jacob, por medio de la pregunta bueno, por medio de la observación que les hace, se estaba preocupando más de lo que pudieran hacerle que de lo que había pasado su hija. Imagínense la insensibilidad en ese momento de pensar, es que lo que acaban de hacer va a traer consecuencias, se van a juntar sus amigos y nos van a hacer pedazos. En realidad Jacob no estaba pensando en lo que había pasado a la pobre Dina, sino que estaba pensando en su seguridad, ¿no? Y ahí acaba el capítulo en donde Simón y Leví dijeron, ¿acaso íbamos a permitir que trataran a nuestra hermana como una ramera? Y ahí se acaba la venganza de ellos. Yo creo que la palabra del Señor no quiso mezclarse en ese asunto o estaba muy enojado porque habían utilizado algo que él había usado como pacto para que estos hombres pudieran tomar venganza, ¿no? Vemos ahí que Simón y Leví pues no eran muy buena onda que digamos y lo vamos a ver con la lectura del día de hoy. Y de ahí brincamos al capítulo 35, que a diferencia del capítulo 34, en el capítulo 35 se menciona más de 30 veces otra vez al Señor, se menciona la palabra Dios, y ahí vemos también que Dios le habla a Jacob y ¿cómo se llama? Y le confirma el cambio de nombre. De hecho, en el siguiente versículo, en los siguientes capítulos ya se le nombra como Israel, ya no se le nombra Jacob, ¿no? Y también el Señor le confirma la promesa que le había hecho a Abraham y a Isaac, que de él saldría una multitud de naciones, ¿no? Vemos también ahí que es el nacimiento de Benjamín, pero es un nacimiento que trajo un poco de tristeza, no porque naciera el niño, sino que al momento de que él nació, la palabra dice que el alma abandonó el cuerpo de Rebeca, o sea que murió Rebeca al momento de dar a luz. Las últimas palabras que pudo haber dicho Rebeca fue que a su hijo le pusieran Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero cuando Jacob, bueno, cuando Israel se enteró de esto, no le puso Benoni, le puso Benjamín. Y Benjamín significa hijo de mi mano derecha, ¿no? Bueno, y vemos otra vez una cosa bastante, pues, ¿cómo se dice? Pues bastante mala, ¿no? La palabra menciona que Rubén, este, tuvo relaciones sexuales con una de las concubinas de Jacob, ¿no? Con esta Bila, que era la sierva de Rebeca, precisamente, ¿no? Y ahí en ese momento no se menciona así que fue malo o las consecuencias que tuvo, simplemente se menciona el pecado ¿cómo se llama? Pero vamos a leer más adelante que ese pecado le costó mucho, pero mucho a Rubén, ¿no? Inclusive se lo dice Israel más adelante cuando le empieza a dar bendición a cada uno de sus hijos. Pero bueno, por último, nada más vamos a notar que en el capítulo 35 hay 3 funerales. Empezamos con el de Débora, que era el ama de Rebeca, por decirlo, como la jefa de las sirvientas, ¿no? También el funeral de la misma Raquel, de Rebeca, de Raquel, la esposa de Jacob, ajá, porque Rebeca ya había muerto.
el de Raquel, esposa de Jacob, la tan amada Raquel, tanto la quería Jacob, y la muerte de Isaac, ¿no? Que ya por fin pudo descansar cuando vio a sus hijos que se juntaron en paz. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca el capítulo 36 del libro de Génesis y escrito está, dice la palabra, los descendientes de Esaú. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó a sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, y a Ailobama, hija de Ana, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, a Basemat dio luz a Reuel, a Olibama dio luz a Jeus y a Jalam, a Coré y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Ailobama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hija de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo y Cenaz. Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú, y estos son los hijos de Ailobama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Jalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Ailobama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón y Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onán. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Ailobama, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Disón, Emdam, Esban, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán y Arán, y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinara sobre los hijos de Israel fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam de tierra de Temam. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Avit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca, y murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Anán, hijo de Acbor, y murió Baal Anán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Metabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Ailobama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Iram.
Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Por eso nos lo repite tantas veces la palabra. Capítulo 37 del libro de Génesis, escrito está: José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y le envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos, y los halló en Dotán. Y cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ah, canijo. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan y matémoslo, y echémoslo en una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derramen sangre, échenlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongan su mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no aparece. Y yo: ¿A dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado. Reconoce, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón,
capitán de la guardia. Ay, bueno, con esto terminamos la lectura del libro de Génesis, los capítulos 35 y 36 que nos corresponden el día de hoy. Y vamos a dar el brinco hasta el Evangelio de Mateo. Pero antes, ¿qué es lo que leímos en el Evangelio de Mateo ayer? Ayer terminamos el capítulo 10 de los versículos 26 al 42. Sin embargo, hay algo que nos tiene que nos tiene que llamar la atención aquí, ¿no? Cuando Jesús les dijo 3 veces a sus discípulos que no tuvieran miedo. La primera vez que les dijo que no tuvieran miedo, les dijo que no tuvieran miedo a pregonar el evangelio, cuando les dice no hay nada oculto que no haya de ser descubierto y no hay nada, lo que ustedes han oído ahora, díganlo públicamente, ya no lo digan en secreto. ¿Por qué? Porque sabemos que aun y cuando el Señor Jesús andaba regando el evangelio por todos lados en compañía de sus discípulos, aparte de que había muchas cosas que no entendieron, él en un tiempo en la noche se separaba con ellos para ir a enseñarles todo lo que les tenían que enseñar. Imagínense pasar cerca de 2 años el Señor Jesús con sus discípulos, dándoles clases diariamente en la noche, ¿no? Enseñándoles todas las cosas. Por eso los 12 discípulos fueron escogidos. Esa fue, y en ese sentido viene cuando les dice, no tengan miedo, no teman en pregonar el evangelio. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a empezar poco, pero después esto va a ser conocido por todo el mundo. Eso también lo tenemos que tener en cuenta nosotros. Ayer les decía, antier les decía que ojalá pudiéramos agarrar valor e ir a pregonar el evangelio a quien se nos pusiera enfrente. Por lo menos yo les hacía el reto que se lo predicaran a un familiar, que se lo predicaran a un amigo, a un compañero de trabajo, a quien ustedes pudieran predicarle el evangelio, que se lo predicaran. En ese sentido, Jesucristo nos está llamando a tener miedo. La segunda cuestión, cuando Jesús nos dice que no tengan miedo a sus discípulos y que no tengamos nosotros miedo, es tenerle miedo a los hombres, a que nos vayan a hacer una cosa por andar predicando el evangelio. Si de por sí ahorita ya hasta por medios legales quieren prohibir que se pregone el evangelio, que se publique el evangelio, imagínense en esos tiempos, ¿no? Además, ahí a los apóstoles, bueno, si supiéramos su vida y cómo terminó cada uno de ellos, aunque la palabra no lo dice, los escritos de los historiadores extrabíblicos sí mencionan cómo terminaron cada uno de los apóstoles. Y Jesús les dijo, no tengan miedo, no tengan el miedo del que puede destruir su cuerpo, más bien tengan miedo del que puede destruir su alma. Pero cuando Jesús les dice que no tengan miedo a los hombres, ¿qué nos puede hacer un hombre? Bueno, por lo menos ahorita, tanto la familia como el hombre, pues hasta a veces hasta nos deja de hablar, ¿no? He conocido casos hasta que los corren de su casa, que los corren de su familia, porque reciben a Jesucristo, ¿no? Siendo que aquí ellos dicen la costumbre y la tradición es ser católicos, pero cuando uno empieza a leer la Biblia y se da cuenta de toda la verdad escrita en ella, es cuando decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y en tiempos que sean antes de la tribulación, todos los cristianos, todos los que profesemos a Jesucristo, vamos a ser perseguidos, vamos a ser asesinados, vamos a ser torturados y vamos a ser muertos. Este, pero ¿qué pasa cuando un cristiano pierde la vida? ¿Qué pasa? Así haya sido en la situación que haya sido, el consuelo que tenemos es que a dónde vamos, ¿no? Ese es a dónde vamos. Por eso Pablo nos dice que para mí el morir es ganancia y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nos pueda, ¿qué es lo peor que nos puede hacer un hombre, no? Pues privarnos de la vida. Entonces, si nos priva de la vida a consecuencia del Evangelio de Jesucristo, en realidad nos está haciendo, pero un súper grandísimo favor, porque nos está librando del pecado, nos está librando de la enfermedad, nos está librando de la muerte, nos está librando del influjo de Satanás. ¿Y a dónde nos está mandando? Nos está mandando directamente al reino de la gloria de Cristo, al reino de Cristo, a donde vamos a estar reunidos en la gloria del Señor. Eso es lo único que nosotros pudiéramos ni siquiera temer, ¿no? Por eso Jesucristo dice, no, no le teman a los hombres. Y la tercera ocasión cuando les dice que, si quieren ver los versículos de eso, están en el 26, en el 28 y en el 31. Pero ¿qué pasa en en el versículo 31? Dice el Señor Jesús, no teman, no ven aún los gorrioncitos del cielo, como ellos, el Señor no los deja sin alimento. Y luego les dice también, ¿ustedes creen que el Señor no sabe nada de ustedes? Sí sabe
cuántos cabellos tiene cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesucristo cuando nos dice esa palabra en ese contexto? Que no tengamos miedo de las situaciones, que nos dejemos de preocupar por el afán. Ajá. ¿Por qué? Porque si nosotros confiamos y dependemos de Dios, no va a haber nada que nos falte. Muchos piensan que haber nada que nos falte es tener mucha abundancia material. Desgraciadamente, hoy en la mañana iba camino a Milpalta y de regreso pasé enfrente de una iglesia de esas Pare de Sufrir. Obviamente ya les cambiaron el nombre, ahora se llama Iglesia Universal de Cristo o algo así, ¿no? Pero me sorprendió ver la cantidad de gente que estaba saliendo de ese templo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos oír cosas buenas para nosotros, cosas buenas de nosotros, ¿no? Y la palabra de Dios no se trata de eso, la palabra de Dios se trata de confrontarte con tu pecado. La palabra de Dios no te va a sentir bien muchas veces, no te va a hacer sentir bien muchas veces, al contrario, como te va a confrontar con tu pecado, te vas a ver a ti mismo en un espejo, como lo dice Pablo, y lo que vas a ver ahí es inmundicia. Entonces, esos lugares llenos de falsos profetas y falsos maestros, por eso están llenos. ¿Por qué? Porque es tan fácil decirle a la gente lo que quiere. Es a veces tan fácil ver la gente por lo que está pasando y ver qué es lo que anhela su corazón, que de eso se aprovechan los falsos pastores y los falsos maestros para engañarlos con que, oh, yo te profetizo y te digo que el Señor no te quiere ver pobre, el Señor no te quiere ver enfermo. Esas son puras tonterías. Si leyéramos de verdad los evangelios, leyéramos el Nuevo Testamento completo, nos daríamos cuenta que el mismo Señor Jesús nos dice, pues es que lo único que va a pasar es que va a pasar por muchas aflicciones. No quiere decir que Dios no te va a bendecir o que pienses que Dios no te está bendiciendo. De hecho, jamás le damos gracias porque el hecho de estar vivos en este momento es por medio de la gloria de Dios. No es tanto que los elementos que se combinan y todo, no, es por la gloria de Dios que nosotros podemos seguir viviendo en este mundo. Ajá. Entonces ese tercer no temas es no temer a las situaciones por las que estés pasando, por las que estés sufriendo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros dependemos de Dios, confiamos en Dios y sabemos que Dios está a nuestro lado peleando nuestras batallas. De ahí viene una cosa que dice negar a Cristo, ¿no? ¿Qué significa negar a Cristo? Bueno, en ese momento, en el tiempo de Jesucristo, pues negar a Cristo era que los judíos no lo querían reconocer como el Mesías esperado, sino que era simplemente, si acaso, un profeta, y la mayoría de ellos pensaban que era un loco. Ajá, pero ¿cómo se llama? En realidad, la negación es rechazarlo de una forma habitual y definitiva. Es decir, no, yo no creo en el Señor Jesucristo como Salvador. Eso es lo único que van a obtener de aquellos que no quieren entregarle su vida por el qué dirán, porque no creen, porque tienen malos fundamentos de la palabra. Entonces, esa es lo que significa negar a Cristo. Y muchas veces no lo negamos con palabras, también lo negamos con acciones, ¿no? Lo negamos con acciones. Cuando nosotros decimos que ya hemos recibido a Cristo y que somos cristianos de domingo, pero en toda la semana andamos diciendo groserías, andamos albureando, andamos viendo a la mujer del crónico, andamos haciendo juegos que no le agradan al Señor, viendo cosas que no le agradan al Señor, eso es negar a Jesucristo también, ¿no? Si no en Hebreos, como dice, cada vez que cometemos pecado, ya no hay salvación para nosotros. Cada vez que cometemos pecado, pisoteamos la sangre de Jesucristo y el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Pero bueno, ya sería cuestión de imitar cada uno de nosotros en qué andamos cojeando. Vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios. En esta ocasión nos toca el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Este sí nos toca completito y escrito está: Los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Tú eres aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyeron y vieron. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas?
He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Pero he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron, los endechamos y no lamentaron, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrán permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vengan a mí y descansen. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo envía, lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hijo, bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy que nos tocaba, que era el capítulo 11 completo de Mateo, y si Dios lo permite ya estaremos haciendo un comentario pertinente. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque sabemos que estás en medio de nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad, gracias por el fuego que nos has puesto, gracias por mis amigos, Señor, por el alimento recibido, pero sobre todo gracias por mi esposa y por mi familia, Señor, por mi madre, que me han apoyado en esta empresa y me siguen apoyando y solo tienen bendiciones para mí. Te agradezco, Señor, por las personas que están en su hogar, las que van a trabajar, las que van a trabajar, que cuides y bendiga su camino y sobre todo, Señor, que tu bendición se derrame en forma de abundancia de alimento, en forma de abundancia de agua, sobre todos aquellos lugares a donde está llegando tu palabra el día de hoy. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en el mismo canal. Cuídense mucho, hasta luego, saludos.